Buenas, lo que sea, amigos de Divagando por la Historia. Leo Báez, Víctor Pedrosa. Hoy tenemos una camarógrafa invitada de lujo, doña Elena Báez. Hoy nos hemos quedado en los capítulos anteriores con el nacimiento de Estados Unidos. Habíamos visto cómo se habían formado las 13 colonias con población muy diversa, que no necesariamente eran súbditos ingleses fieles a la corona, ¿no? Y cuando llega el momento de los impuestos, ¿no? por parte de Jorge, no quedaban muy contentos los colonos. Finalmente la independencia de los Estados Unidos se logra a partir de los tratados de París de 1783, en donde con el apoyo de Francia, con el Marqués de Lafayette como uno de los comandantes franceses. Básicamente como el comandante supremo, güey, casi a la par de Washington. Y tenía mucha más idea que Washington. Y te voy a contar algo más que siempre ha sido muy mal considerado. Uno de los grandes apoyos para la independencia de los Estados Unidos provino de España. Y así le pagaron. Eso lo vamos a ver más tarde, cómo los estadounidenses van a retribuir a España la ayuda prestada, ¿no? Por la colonia de la Nueva España hacia Estados Unidos. De hecho, el dinero que financió la independencia de los Estados Unidos era dinero español, en su mayoría. De hecho, sí, el dólar no es una moneda original de los Estados Unidos, ya que obviamente cuando se separan, ellos no quieren utilizar la libra como moneda de cambio porque se acaban de separar de ellos. Entonces deciden adoptar una moneda española, la dolera. La dolera se va a convertir con el tiempo en el dólar. Tan es así que era el símbolo del dólar, que son dos columnas y una S, son las dos columnas de las monedas españolas. Así es, son las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules con el Plus Ultra. Con la banda del Plus Ultra, que es la S, famosa del gobierno, de las monedas españolas, que hasta la fecha lo tienen. Hasta la fecha lo tienen, sí, así es. Así es. Bueno, las monedas ya no. Hasta la peseta. El escudo hasta las pesetas. Pero en la bandera española sigue estando el escudo de las columnas de Hércules con el Plus Ultra. Sí, quitaron el águila de San Juan porque les parecía muy franquista. ¡Qué va, hombre! Guardes. Sacadores. No, que los españoles muy valientes, no sé qué. No, me acordé del chiste de que agarraron un falsificador de moneda en la época franquista y decía, bueno, pero que yo he hecho muy bien la moneda, tiene la cara del caudillo y tiene el escudo y el águila y todo. Puede ser imbécil, pero la hiciste de 3.5 pesetas. No, fue peor. Y es que se te ha olvidado que las monedas decían Franco caudillo de España por la gracia de Dios, y tú le has puesto Franco caudillo de España porque Dios es muy gracioso. Bueno, perdonando esta horripilante divagación hispánica, Bernardo de Gálvez es uno de los comandantes españoles que desatan la guerra en el frente sur contra los ingleses. De hecho, retoma toda la Florida que le había ocupado los ingleses después de la guerra de los 7 años. Toma los puertos de Mobile, bueno, actualmente es Alabama, que era la Florida occidental. Toda la banda costera básicamente era española, y después, incluyendo las partes que corresponden a la Luisiana. Sí, y más fuerte fue la toma de Pensacola, en donde de Gálvez, en un arranque de esas valentías locas de la milicia española, entró a la bahía de Mobile con un solo barco y dijo, yo paso, y pasó, y tomaron Pensacola. Y de ahí Gálvez, que venía de una familia de gente muy importante, su tío era virrey de la Nueva España, su padre fue el gran visitador José de Gálvez, que instauró en la Nueva España todas las reformas borbónicas, y después él fue uno de los virreyes españoles más queridos que tuvo México. De hecho, murió en México al poco tiempo que tomó el virreinato, porque traía unas fiebres espantosas de tanta guerra. Pero cabe mencionar... De hecho, Gálvez su retrato está en el Congreso de los Estados Unidos como los fundadores. Eso no lo sabía, fíjate. Fue reciente. Fue muy reciente. Eso, o sea, ya. Bueno, el chiste es que a partir de la derrota de los ingleses en el sur, ellos se van a concentrar básicamente en el norte. Y ahí es donde van a intervenir los franceses y van a también la retribución de la guerra que recientemente habían tenido con ellos, y con muchas reticencias, porque desde el inicio los americanos dejaron muy claro
que ellos no iban a constituir una monarquía. Si hay una de las pocas independencias americanas que tenía muy claro qué es lo que querían y cómo se iban a organizar, fue la Revolución de Independencia Americana. Y en ellos les quedó muy claro algo. Cada colonia inglesa tenía su propio gobierno. Sí, sí, sí. Entonces decidieron crear una figura que ha sido tétrica para todo el mundo y buena para ellos, que se llama la Federación. La Federación, ¿en qué consiste? En que los gobiernos locales de cada estado le otorgan, ceden a un ente, que es la Federación, determinadas atribuciones, como son la guerra, la conducción de la política exterior, de la política interior y la cuestión hacendaria. Con ellos funcionó muy bien, pero en otros lugares, un experimento muy fallido, que fue por ejemplo la República Centroamericana, los centroamericanos recolectaban impuestos para quedárselos ellos. La Federación nunca recibió un centavo del dinero recolectado en la República Centroamericana. Me suena. No, pues sí, igual que a los demás estados lo sonaron. Sí, México asumió el federalismo con los resultados desastrosos que hasta la fecha estamos viendo, pero como no es materia del presente video, ya tocaremos el tema de la federación y historias de la corrupción y otras linduras que nos aquejan hoy en día. Pero para el caso estadounidense sí era eso. Cada una de las colonias iba a ser semiautónoma, reportando a una federación, y este esquema se iba a respetar justamente, ya lo platicamos más adelante, hasta la separación de los estados rebeldes. Porque además ahí se creó una gran controversia que no solo que derivó hacia la guerra civil, que posteriormente vamos a ver, qué era lo que privaba en el gobierno de los Estados Unidos. Los alcances de la federación, hasta dónde tenían injerencia la federación y hasta dónde tenían su libertad e independencia los estados. Sí, era qué tan libres eran los estados y qué tanto la federación podía intervenir, la unión. Bueno, en este caso... Bueno, habíamos llegado básicamente hasta los apoyos externos a Estados Unidos. La consumación se da en 1782. 1781 es la toma de Yorktown, que es la consumación real, pero el reconocimiento como nuevo país en los tratados de París en 1783, que llevó al rey Jorge III de Inglaterra, que no andaba muy bien. Ninguno de los Jorges, la neta. Pero a que se volviera completamente loco. Pues nosotros tampoco digamos que eran unos genios, ¿eh? No, pero Jorge III fue el rey loco, y de hecho Jorge III, en su muy prolongado reinado, porque reinó hasta el año de 1820, Jorge III enloqueció. De hecho se volvió loco, tenía porfiria. Hay una película muy buena que se llama La locura del rey Jorge, que hizo Nigel Hawthorne, en paz descanse, y Helen Mirren, que es una película verdaderamente extraordinaria para ver, muy recomendable. Bueno, entonces se consuma la independencia estadounidense. Obviamente Inglaterra no la reconoce de inmediato. Inclusive se va a desatar un ensayo bélico de Estados Unidos para con sus vecinos del norte. Pero antes de eso, los iroqueses, que habían ayudado a los ingleses en la guerra contra los franceses, se la van a pagar a los estadounidenses, a esta nueva nación, porque se van a organizar y en primer lugar le van a arrebatar los territorios que le pertenecían a la Confederación Iroquesa, lo que hoy es Vermont, Maine. Vermont y Maine fue arreglo con Canadá, ahí fue derivado de controversias con linderos con Canadá. Pero esos territorios pertenecían a la Federación Iroquesa. No, ya están ocupados. De hecho, cuando se desata la guerra, cuando termina la guerra de independencia, se reconocen las 13 colonias. Del otro lado de los Apalaches eran tierras indias. Así es. Y del otro lado, y en la cuenca del Mississippi, era la Luisiana. Así es, y los ingleses les habían puesto como frontera precisamente la cordillera de los Apalaches, ¿no? Cuestión que ellos obviamente van a borrar esa frontera para irse hacia el oeste. Y además, la cuestión en el oeste, también es importante, perdón que te interrumpa, es que conforme van avanzando los americanos hacia el oeste, no se amplían los estados. ¿No? Se van creando nuevos estados. Porque viene escrito en la Constitución que los estados no sufrirán perjuicio ni beneficio de la creación de nuevos estados. Que eso le correspondió a la federación vender esos terrenos. Así es. Entonces se van formando Kentucky, Tennessee,
Por ejemplo, es una cuestión que aquí en México obviamente no se copió porque había ciertos estados que tenían ya cierto poderío que había que quitárselos para que hubiera una supremacía de la federación, como fue el caso de Yucatán, que fue al momento, y de Zacatecas, que fueron divididos los estados en prejuicio de un estado que ya existía de forma territorial. En México más bien fue retomar la formación borbónica de las intendencias. Pero, o arrancarle pedazos a intendencias, por ejemplo, le arrancaron 3 pedazos o 3 intendencias. En el caso de Aguascalientes fue muy notable por la rebelión de Salinas. De Francisco García Salinas. Y en Yucatán fue todavía más notable después de la reintegración de Yucatán. Y la guerra de castas. Así es. Que la gente que apoyó al gobierno mexicano creó el estado de Campeche primero. Y después le segregaron el territorio de Quintana Roo. Pero bueno, sí, yo ya no veo tanto sentido, ¿no? La segregación de Quintana Roo. La segregación de Quintana Roo nació porque seguían los mayas levantados en armas. Dejaron a Yucatán como estado y Quintana Roo se volvió territorio federal para acabar con los mayas cruzó. Bueno, el chiste es que el que acabó con ellos fue Don Victoria. Pero seguía estando bajo administración estatal yucateca, igual que la Baja California. No, la Baja California era territorios federales. Así es. Era de la federación. Sí, pero la influencia yucateca, Yucatán, para mi gusto, siempre ha sido territorio ocupado por mexicanos. No es realmente territorio nacional. Bomba. Entonces, bueno, ya seamos realistas, ya no es territorio ocupado por mexicanos. Quintana Roo ya es el Distrito Federal. Ese es Cancún. Sufrió la invasión chilanga. La condesa del sureste. Bueno, sí. Entonces, los estadounidenses, aquí contradiciéndome un poquito, se expanden. No, te contradigo esta locura. Se apañan los territorios iroqueses y van después. Ellos tienen la idea de que los colonos ingleses del lado del Canadá compartían sus ideas de ilustración y liberales. Entonces van a comenzar a hacer sediciones hacia el territorio canadiense. De hecho, trataron de hacer expediciones contra Canadá porque la mayor parte de la población inglesa de Canadá no es tanto de inmigración británica. No. Fue de inmigración de los que quedaron en Estados Unidos. La guerra de independencia duró muchos años. Estamos hablando de que empezaron los balazos en 1775 y hasta 1781, 83 terminó la guerra. La mayor parte de las tropas que pelearon inglesas eran leales. Sí, claro. Eran gente que estaba a favor del gobierno británico. Cuando perdieron la guerra, emigraron hacia Canadá la mayoría. Tan es así que, o por ejemplo, también lo que pasó, que no es la primera vez que gente de Canadá emigraron a Canadá de un lado para otro. Por ejemplo, previo a la guerra con Estados Unidos, cuando los ingleses ocuparon la parte francesa de Canadá, la parte norte que era Acadia, entonces se llamaba el territorio, los franceses emigraron hacia el sur de la Luisiana, hacia Nueva Orleans, hacia los pantanos, y de Acadian se volvió Cajun. Los mestizos franceses del sur de Luisiana, eran franco-canadienses de origen. Y todavía hasta guerras napoleónicas ese territorio se va a mantener bajo dominio francés. Después, aunque la Luisiana originalmente era española. Era española. Bueno, pero no, la influencia española de la Luisiana es un mal chiste. Era un chiste de gallegos, que lo entiendo. El dominio de la Luisiana fue, honestamente, más que nada francés. Fue nominal, sí, pero fue una dominación nominal. Carlos IV le devolvió la Luisiana a Napoleón. Pero después de la guerra del Tratado de París, Luisiana quedó ocupada por España. Hasta que Carlos IV se lo devolvió a Napoleón, ya a principios del siglo XIX. La situación aquí es muy interesante porque Estados Unidos empieza a expandirse y creando nuevos estados. Los primeros estados que va creando es Kentucky, Ohio, crea Tennessee, crea Alabama y van avanzando. Florida vuelve a ser territorio español después del Tratado de París. No por mucho tiempo. Un ratito. Sí.
Y Estados Unidos empieza a crecer. Empieza a crecer además bajo la égida de presidentes que tienen mucho sentido lo que están haciendo. El primer presidente es George Washington, que es el que crea las figuras, realmente es el creador de la figura presidencial en los Estados Unidos. Es el primero que se impone y es el primero, la importancia a mi gusto de Washington es que es un hombre que se modera en el poder, no se vuelve loco, no se deschaveta con el hecho de poder ser el presidente de una nueva nación que crece de una forma hiperordenada. Yo creo que ningún otro país, si hay algo que yo le reconozco a Estados Unidos, es el hecho de que supieron organizarse muy bien, sabían lo que querían desde el inicio. Exacto, y aparte tenían como políticos gente muy sensata. Después de George Washington queda como presidente John Adams, que es un hombre que no es popular, pero es un gran pensador político, es un hombre muy ordenado también. Igual que Jefferson. El siguiente es Thomas Jefferson, que Thomas Jefferson es un gran político. Gran político. Básicamente él es el padre fundador de la legislación estadounidense y cómo es que se va a llevar políticamente la nación. Y además también él es el creador también del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es el primer gran canciller de los Estados Unidos, el primer gran secretario, primer gran diplomático que tiene los Estados Unidos. Establecen un sistema que en su momento a mí me parece que pudo haber sido genial, hoy en día me parece una estupidez, que es la representación proporcional de electores de un colegio electoral para las elecciones federales. En ese momento era muy, muy sensato porque eran electores, porque era una población muy dispersa. Actualmente podría cambiarlo, pero no lo van a cambiar porque aún así les sigue. Y es que la lógica es la siguiente. Les sigue gustando. La lógica es la siguiente. Si tú eres un político, buscas un puesto de elección popular, te vas a las grandes urbes, ¿verdad? Donde puedes conseguir los votos necesarios para lograr tu objetivo. Pero si en lugar de conseguir una persona un voto, consigues un número de representantes dado en un estado, quiere decir que tendrías que ir a esforzarte a conseguir los votos de aquellos lugares que no están tan poblados. Y entonces, aquellos lugares que no se encuentran tan poblados ya adquieren una importancia política equivalente a las grandes ciudades. Lo cual es, en esencia, bastante sensato. En esa época. Le sigue funcionando. No sigue funcionando. Hoy en día tienen el presidente más impopular de los últimos 70 años y Estados Unidos ha perdido un liderazgo tremendo precisamente porque no se respetó en una persona un voto. La representación proporcional en el colegio electoral hoy en día es una ridiculez. Pero es lo que hay. Pero en su momento, yo lo reconozco, en su momento fue una gran idea. Es lo que hay por ahora y pues bueno, así se está manejando. Ahora, Jefferson es el primer presidente que expande realmente los Estados Unidos. Jefferson le interesaba tener un puerto de salida hacia el Golfo de México. Entonces Jefferson manda a sus diplomáticos a Francia, a James Monroe, que le ofrezca a Napoleón en ese entonces comprarle el puerto de Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque era donde sigue siendo donde desemboca el río Mississippi, y les interesaba por vía de comunicación. Y Napoleón de repente les dijo, bueno, me parece muy sensato, me gusta la idea, ¿cuánto me dan por toda la Luisiana? El mismo Monroe eran Monroe y John Quincy Adams, eran los negociadores, se quedaron con cara de what. Pero siendo honestos, la importancia para Francia de la Luisiana se devaluó mucho después de la independencia de Haití. Haití, junto con la Luisiana, eran un puesto hiperestratégico. Era básicamente una puerta de entrada y salida. El eje del Caribe para Francia. Así es. Entonces, ellos podrían controlar todo, militar y económicamente, el Caribe, ¿no? Pero al momento en que Haití se separa, toda esa gran infraestructura que ellos hubieran podido tener para el control del Golfo de México se desvanece. Y por lo tanto, la Luisiana pierde mucho de su valor estratégico. Y lo curioso del asunto es que Napoleón, además, pues a Napoleón hay una historia famosísima, que Napoleón, cuando empiezan las guerras de independencia en Haití, decide mandar contingentes para recuperar la colonia, lo que era Saint-Domingue, que era el nombre oficial de la colonia, era importantísimo para Francia porque eran sus colonias azucareras, era impresionante, era parte económica muy fuerte. Entonces Napoleón manda
como comandante a recuperar Haití a Leclerc. Leclerc era muy buen militar, pero tenía un apoyo más, era su cuñado, estaba casado con una de sus hermanas, con Paulina Bonaparte, que sufría de una ninfomanía brutal. La ninfomaniaquísima, la mujer. Entonces, manda a Leclerc para que y se lleve a Paulina, porque Paulina era incontrolable. Entonces, al mandar a Leclerc logró parar a los caudillos negros, pero lo que no pudo parar fue la euforia a la fiebre amarilla. No, Pau pasó además, creo que por manos de cuanto. Ahora sí que con puro músico de color y música de color también. Sí, comprobó las bondades de la raza africana en Haití. O sea, era así de complicado el problema. Entonces. Digamos que era un problema gordo. Bueno, el chiste también es que. Pero es que también los rebeldes haitianos eran. Bueno, hicieron unas matanzas salvajes. Eran salvajes. Hacían unas matanzas pavorosas. Era de dar miedo, en serio. Los rebeldes haitianos se las cobraron, ¿eh? Sí. Latigazo por latigazo se las cobraron. Sí, entonces, eso llenó de mucho pavor a las tropas francesas, que se quiera o no. Y ya Leclerc había controlado un poco la situación, pero los agarró una epidemia de fiebre amarilla y vómito negro que mató a 3/4 partes de las tropas francesas y se tuvieron que retirar. Ahora, si quieren leer al respecto, les recomiendo como novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, que les narra todo esto que les estoy platicando. Aquí pierde su valor estratégico y militar. Y Napoleón le vende la totalidad de la Luisiana, que era toda la cuenca del río Mississippi, Missouri, que es un mundo esa cosa. O sea, era prácticamente el doble del territorio de los Estados Unidos y se los vendió por $5 millones. 15 millones de dólares. No. 15, fueron 15 millones. ¿Fueron 15? Fueron 15. Porque ellos ofrecían originalmente solo por Nueva Orleans los 5. Al momento de que les ofrece Napoleón el resto, les exige 15. O sea, les vendió por nada. Y se los dieron a crédito, porque no tenían el dinero los gringos. Y la compraron. Y a partir de ahí, en ese momento además Jefferson, a partir de que se ratifica la compra por el Congreso de los Estados Unidos, Jefferson manda a Meriwether Lewis y a William Clark a hacer toda una expedición hacia el oeste, a reconocer qué había por ahí. Hacia el oeste llegaron al Océano Pacífico, simplemente Lewis y Clark. Así es, llegando hasta Oregon a través del río Snake. Exactamente. Ahora, Jefferson duplica el tamaño, pero el problema que había esencialmente con Estados Unidos es que Estados Unidos hacía incursiones de castigo a Canadá y el Canadá hacía incursiones de castigo hacia los Estados Unidos. Esto causa que se declare la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que realmente la guerra con Gran Bretaña de 1812 no fue una guerra con Gran Bretaña, fue una guerra realmente con Canadá. Y es de las pocas guerras que Estados Unidos perdió. Según Estados Unidos, ellos nunca han perdido una guerra. Según ellos empataron. Pero la verdad es que perdieron, igual que en Vietnam, aunque acá le duela. Entonces, Vietnam perdieron mal, pero perdieron. Bueno, entonces, el chiste es que los canadienses van a llegar hasta Washington. Y aparte los canadienses están apoyados por las tribus indias. Así es. De hecho, el jefe Tecumseh es el que les hace ver su suerte no solo de los iroqueses, sino de otras tribus que se han visto afectadas por tratados rotos de los Estados Unidos. Y por el avance hacia tierras indias. Así es. Entonces van a ver la oportunidad de vengarse y van a apoyar a los ingleses. De hecho, los primeros territorios netamente indios que va creando Estados Unidos es Indiana. Misma que les importó un comino y la invadieron igual. Y ya la declararon, se volvió estado. Actualmente ahí se filma The Middle, una muy mala comedia que no me gusta mucho, pero ahí está. Y de ahí, los canadienses incluso en 2 operaciones de castigo, en una rechazan a los americanos de los Grandes Lagos, que fue el teatro principal de la guerra de 1812, y después en una expedición naval toman Baltimore, que es el puerto más cercano a Washington. Y toman Washington y toman todas las construcciones, pintan de rosa la Casa Blanca, parecía que le había caído Pepto Bismol.
y le prendieron fuego. Y después se retiraron. De hecho, James Madison, que era el presidente en ese entonces, fue el único presidente de los Estados Unidos que ha ejercido realmente en el campo de batalla la calidad de comandante en jefe. De comandante en jefe, porque dirigió una batería de artillería contra los ingleses. También en ese entonces hay otra gran figura en Estados Unidos, que es Alexander Hamilton, que es el creador de la Reserva Federal y el creador de la economía en Estados Unidos. En su honor han hecho el billete de $10. Viene la cara de Alexander Hamilton. Y hubiera sido presidente si no hubiera muerto en un duelo. Ah, ¿te cae que murió en un duelo? Yo pensaba que había muerto de malaria. No, murió en un duelo a balazos con el que era vicepresidente de los Estados Unidos, con Aaron Burr. Ah, muy bien. Y Aaron Burr ya no volvió a poder, ya no fue elegido ni perrero de su pueblo después de eso. Luego, pero esta guerra se prolonga y los ingleses tratan de tomar Nueva Orleans, ya americana. Ya siendo territorio estadounidense. Y ahí nace una de las figuras más controversiales y de las grandes figuras de la historia de los Estados Unidos, pésele a quien le pese, que fue Andrew Jackson. Jackson es el segundo gran militar de la historia de los Estados Unidos. El primero es George Washington. Jackson enfrenta a los ingleses en la batalla de Nueva Orleans y los vence. Y Jackson empieza a hacer operaciones de castigo a las tribus indias del sur que apoyaron a los ingleses y empieza a perseguirlos hacia la Florida. Ahí se desatan las guerras seminoles de Estados Unidos contra las tribus indias en Florida, que fueron las guerras indias más difíciles, más encarnizadas y más caras que peleó el gobierno de los Estados Unidos en toda su historia. De hecho, y fueron tres guerras. La tribu seminole no pudo ser exterminada, o sea, tan en primera porque ni siquiera era una tribu, era una mezcla de tribus con esclavos fugados. Una confederación, sí. Con esclavos fugitivos. Pero era gente muy, muy astuta. Si bien ellos llegaron a contrabandear, a robar y probar por primera vez la corrupción estadounidense para conseguir armas, ¿no? Y hacer tácticas de guerrilla, básicamente. Y los españoles los apoyaron un tiempo. Los seminoles van a terminar siendo deportados. Hacia el oeste. Pero nunca fueron derrotados. Exacto. Jackson va ocupando Florida Occidental y forma el estado de Alabama. Y Jackson es electo presidente después de James Monroe, que desarrolla la famosa doctrina Monroe que todo el mundo odia en América Latina, de América para los americanos, que fue una reacción de Estados Unidos que causó risa en Europa en ese entonces, porque Monroe quiere poner un alto a la Santa Alianza, que eran los que habían derrotado a Napoleón, y todos se botaron de la risa de lo que proponía Monroe. Pues de Monroe queda como presidente John Quincy Adams, hijo de John Adams, es el primer padre e hijo que son presidentes. De hecho, hay un mercado muy famoso en Boston que preparan unas langostas deliciosas. Beautiful. Lobster. Okay, y Donald Trump en negativo. Te diré. En negativo. Negativo. Sí, soy muy negativo. No. Ok, entonces esta primera etapa de los Estados Unidos transcurre con muchos altibajos, pero siempre a esta adoración hacia la guerra. Ellos se van a preparar desde muy temprano para ser un pueblo guerrero. La fundación de West Point es uno de los aciertos más grandes que han tenido para la formación de oficiales y Anápolis. Capaces, sí, Anápolis también, pero sobre todo West Point. Van para preparar cuadros de oficiales que van a ser capaces de planear y dirigir grandes batallas, y no solo eso, van a meterle también muchos recursos a la investigación científica bélica. Y otra más, los Estados Unidos también empieza a crear algo muy importante que se nos ha olvidado: la libertad económica. Estados Unidos le permitió a mucha gente en Europa que tenía la mala suerte de caer en gobiernos todas mías, de que yo estoy involucrado en todo, de los gobiernos absolutistas de Europa, le permitió a la gente llegar a Estados Unidos y no sentir que el gobierno se les imponía por encima de todas las cosas. Así es, no solo la libertad
de acciones económicas, de realizar lo que a ti se te diera la gana para hacer un negocio, sino también una libertad religiosa que tampoco se vivía en Europa, también de una libertad de expresión que tampoco se vivía en Europa. O sea, todas aquellas libertades que se reflejan desde la primera enmienda, que es la libertad de expresión, ¿verdad? Todas estas libertades van a atraer a mucha población, pero hay que tener en cuenta que la población que ellos van a preferir como inmigrantes es el famoso WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant. ¿Okay? Gente que sea blanca y protestante. Inclusive irlandeses, italianos y españoles. Es más, los españoles todavía hasta el siglo XX no eran considerados blancos, ¿no? Ellos van a tener que esperar casi 200 años para poder conseguir ese estatus de blancos. Y es importante también señalar algo. Los Estados Unidos, que se nos está pasando, crean su constitución en 1789 y las enmiendas que le han hecho hasta la fecha, la constitución de los Estados Unidos desde 1789 hasta 2017, que sigue vigente, solamente se ha modificado en 27 ocasiones. La primera vez que fueron las primeras 3 enmiendas en 1791, después ha habido 14 variaciones más, que contra la Constitución Mexicana de 1917, que lleva un siglo, que se le han hecho cerca de 600, creo que es una estabilidad muy notoria. Pero no solo eso, o sea, el hecho de las constituciones, que ya lo tratamos cuando celebramos los 100 años de la Constitución del 17. Si no se le pudiera celebrar algo, y soy abogado, entonces... El chiste es que no es comparable la estabilidad, una vez más, de un país que sabía lo que quería desde un inicio, que un país que nace y no sabe qué va a hacer mañana. Sí, andábamos en los fuimos imperio poco menos de un año, poco menos de 2 años, ¿no? Y de ahí en fuera hemos sido república centralista, república federal, hemos sufrido anexiones y separaciones, una inestabilidad con golpes de estado. O sea, una vez más, esta disparidad que va a tener México con Estados Unidos, y también el tener un vecino tan agresivo como lo fue Estados Unidos, hace que México sea un país que sin llorar. No, es que no es llanto. En serio, lo que nuestro siguiente paso, que va a ser esta expansión hacia el oeste, va a ser el hecho de que Estados Unidos, esté quien esté, ellos van a tener su puerto en el Pacífico, y quien está en medio es México. Esta guerra, que a mi gusto es muy injusta, y que yo no sé por qué tú la justificas. Espérame, yo ahorita vamos a... Déjame, llegamos. Todavía no llegamos ni a Texas. Nada más el capítulo dura media hora, babas, así que... Todavía no llegamos a Texas y tú ya te estás tirando al drama por Chapultepec. No mames. No te amo, te estimo, ándale. No mames. Sáquese usted. Bueno, pues. Entonces, aquí es importante que lo que referíamos es, John Quincy Adams celebra finalmente algo importante, que tiene que ver con lo que acabas de decir. En 1819, John Quincy Adams, como secretario de Estado en esa época de James Monroe, celebra junto con Luis de Onís, que era el representante del rey de España, un tratado de límites. Con la Nueva España. Con el Reino de España. Entonces, ahí establece, que España le vende la Florida a Estados Unidos por creo que $9 millones. Ahí sí la cantidad no la sé. Para España cede a la Florida. Para España la península de la Florida era simplemente tenerla, pero nunca la explotaron realmente. Había pocos establecimientos. El único establecimiento importante, los únicos establecimientos importantes de Florida eran en la costa del Atlántico, el fuerte de San Agustín, que es la ciudad más antigua construida en territorio de los Estados Unidos, y por el lado del Golfo de México, los puertos de Pensacola y Mobile. Entonces, España le vende la Florida a los Estados Unidos en 1819 y establece un tratado de límites entre la compra de la Luisiana y el virreinato de la Nueva España, que no había límites definidos en esas épocas. ¿No? Ahí se va, sobre todo, el primer límite que va llegando al territorio de la Nueva España es el río Sabinas y el río Rojo. Y el Arkansas, Sabina y Rojo, para delimitar lo que es las nuevas Filipinas, luego Texas. Y el paralelo 47. 45. Creo. 47.
Lo checaremos 78, en sí. Google y pondremos una Hombre, foto de que un paralelo. paralelo. Sí, no, andamos perdidos. Bueno, Y eso se establece, y esas posteriormente van a ser las fronteras de México con los Estados Unidos. que durará muy poco. No duraron lo que duraron, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, hay alguien muy importante que vuelvo a retomar, que es Andrew Jackson, como presidente de los Estados Unidos. Jackson es el héroe de la guerra contra los seminoles, el héroe de la guerra contra los ingleses de 1812, en donde Jackson pues, gana la batalla de Nueva Orleans, que curiosamente la ganó 6 semanas después de que terminó la guerra, pero como se tardaba mucho en informarles, Pero les decían que ya se habían firmado la paz, todavía se echaron una última batalla. Jackson funda dos cosas muy importantes. Jackson es el fundador del primer gran partido político en los Estados Unidos, que es el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata en los Estados Unidos era el partido de los esclavistas, posteriormente del Ku Klux Klan, posteriormente era el Partido del Sur, donde el voto blanco era el representante del voto blanco fuerte en Estados Unidos. Porque realmente no había votos de otro candidato. En ese momento no. Pero ahí Jackson impone una especie, y lo voy a poner con una palabra que no me gusta porque no lo hizo, una especie de cacicazgo o tutela política sobre los Estados Unidos que duró hasta su muerte. Jackson fue una especie de caudillo, no al grado de un caudillo latinoamericano, un caudillo español, pero sí fue el gran elector, era el gran presidente que todo el mundo respetaba. Jackson es el que inicia también, tan es así que crea el estado de Mississippi y la ciudad principal se llama Jackson. A la fecha, Andrew Jackson estaba en los billetes de $20. Ahora lo quitaron porque ya es políticamente incorrecto decir no, que... sigue estando ahí. No, creo que están poniendo a Harry Tubman. No, sigue estando ahí. El que querían quitar era el presidente de Hamilton para poner a una mujer. No, fue Jackson. Era el que querían quitar los $20. Bueno, pero se trató y no creo que todavía no ha prosperado, pero era contra Jackson, contra Hamilton. No, sí, hay un proyecto de quitar, por ejemplo. Oh, when I say que la burra es pardas because I have the pillows in my hand.